Subsecretaria entrega detalles de proyecto que fortalece control de identidad. Ejecutivo explicó alcances de carta a Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Intensa agenda de trabajo cumplió esta semana el presidente de la Cámara. Diputados presentan proyecto para que colegios públicos y privados sean mixtos. Solicitarán eximir de cobro de giros en cajas vecinas. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos como es costumbre en este horario para revisar las informaciones más relevantes de las últimas horas ocurridas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que la Comisión de Seguridad Ciudadana continúa analizando el proyecto que fortalece el control de identidad y los mecanismos de reclamación ante su ejercicio abusivo. Para esto recibieron a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Explicar los mecanismos que se están adoptando para resguardar la seguridad de las y los adolescentes, a quienes se les puede realizar el control preventivo de identidad, fue parte de la exposición de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde se analiza el proyecto que fortalece este tipo de control, la personera detalló cómo se implementará en menores de 18 años y mayores de 14. No es necesario que porten el carnet de identidad, basta con que entreguen el RUT. Y además de eso no existe revisión de vestimentas como si para los mayores de 18 años, sino solamente una revisión ocular de la mochila en caso de existir algún indicio, alguna sospecha de que sea necesario, digamos, revisarla. Desde la mirada del gobierno, entregar más facultades a las policías permite disminuir no solo los delitos de robo con violencia e intimidación, sino todo tipo de ilícitos. Sin embargo, para el diputado Mario Desbordes, el proyecto podría ir más allá. A mí el proyecto me parece bueno. Yo creo que al revés de lo que le parece a los parlamentarios de izquierda, yo sí le daría facultades a los carabineros de fiscalizar superficialmente la ropa de menores de edad. Eso no se está otorgando. Yo sí creo que es necesario que la maleta de un vehículo sea revisada al detalle por un carabinero, no necesariamente superficial como se está planteando, o ocular, dice el proyecto. Yo creo que yo iría más allá en términos de darle facultad a las policías, porque hay una cosa a la que se dijo acá, que esto puede favorecer el abuso, y eso choca contra la realidad. Para el presidente de la comisión, Miguel Ángel Calisto, es importante considerar que este proyecto es uno más dentro de una serie que pretende mejorar los índices de seguridad ciudadana. Este control de identidad es una de las medidas de una batería de proyectos que se contemplan en esta discusión, como por ejemplo un proyecto que ha propuesto la bancada de la democracia cristiana, que tiene que ver con aumentar la sanción a aquellos que utilizan a menores para cometer delitos. Y así una serie de otras medidas más. Por lo tanto, este es un debate que está iniciando. El proyecto del gobierno implementa además capacitaciones a las policías y un registro público trimestral que contenga el detalle de los controles realizados para así evitar que existan casos de discriminación, permitiendo el control social de su uso. La Comisión de Relaciones Exteriores recibió a representantes del gobierno para conocer las razones que motivaron el envío de la misiva que aborda el funcionamiento del Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos. Los detalles los vemos a continuación. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, llegaron hasta la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para explicar los alcances de la misiva entregada por los gobiernos de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ministro Larraín resaltó que Chile y otros países quieren fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, para lo cual se requiere complementar lo que hacen la Comisión, la Corte Interamericana y los distintos estados. Porque cuando no hay esa complementación y se traslapan las competencias, se producen confusiones o complejidades. Lo que queremos es un diálogo constructivo, abierto, público y transparente con el sistema interamericano
para fortalecer el rol que los estados tienen, que es la primera responsabilidad. Cada estado tiene que resolver los temas de violaciones a los derechos humanos que se produzcan en su territorio, y luego, cuando eso no ocurre, cuando no lo ha debido salvaguardar debidamente, entonces que opere el sistema interamericano. Eso, que no ha funcionado enteramente bien, es lo que hemos planteado. Más allá de cuestionar un caso u otro, Chile y otros países creen que podemos mejorar esta situación, al igual como lo hizo Europa. Europa hace 10 años se planteó este mismo proceso de conversar para fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos. Se trata de un tema que se viene abordando desde hace ya un tiempo, explicó la canciller subrogante Carolina Valdivia. No hay un impulso específico, sino que sentarse en los marcos comunes de las instituciones y los organismos internacionales a discutir qué temas pueden o qué temas podrían ser objeto de un mejoramiento también. Entonces es una acción que se va conversando entre presidentes y entre cancilleres. Para el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Naranjo, el propósito es debilitar esta instancia multilateral. Y por tanto, lo que le hemos hecho saber al ministro, a algunos parlamentarios miembros de la comisión, es que creemos que el gobierno, como tantas otras veces, ha actuado y procedido mal. Debería haber consultado, debería haber habido un diálogo, pero aquí no hay diálogo en la política exterior de Chile. Aquí hay un gobierno que quiere instalar un sello y una doctrina. Actúa de manera improvisada, de manera precipitada, y después dice: la política internacional es una política de Estado, pido el apoyo, pido el respaldo. En esas circunstancias lo queremos reiterar y decir, y particularmente al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores: si queremos una política exterior de Estado, volvamos a la tradición de nuestro país. ¿Y cuál es la tradición? Se pregunta, se consulta y después se actúa. Dudas que comparte el diputado Tucapel Jiménez, quien llamó al gobierno a enviar el proyecto de cooperación con la Corte Penal Internacional. Decir, queremos fortalecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionándola. Cuestionaron las indemnizaciones, la tardanza en los fallos, siendo que acá mismo en Chile, ¿no es cierto?, los procesos duran más de 20 años. Entonces, como el caso de mi padre, el caso de, me decía Carmen Ger, también el caso Caravana todavía está pendiente, lleva más de 20 años, entonces yo creo que hay legítimas dudas, y le dije ahí en la sala que una forma de recuperar la confianza es que envíen la ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, que es un compromiso de Chile que tiene y que no ha cumplido. En tanto, el diputado Issa Cort lamentó la desconfianza de la oposición y valoró la rapidez con la que el gobierno expuso el tema a la Cámara. Hoy en día, porque dicen no ser consultados por este gobierno, desconfían de esto. Menos de 48 horas pasaron de que ellos manifestaron su preocupación, y aquí tenemos a la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, al ministro de Justicia y a la subsecretaria de Derechos Humanos explicando transparentemente de manera cómo se produjo esta carta que demuestra la preocupación de 4 estados, pero una preocupación para, insisto, mejorar el sistema de protección a los derechos humanos en Latinoamérica, y no para debilitarlo como ellos sostienen. Nosotros como Parlamento reaccionamos formalmente como comisión hace menos de 48 horas, y hace menos de 48 horas están presentes los ministros acá convocados de manera extraordinaria ante este Congreso Nacional. El ministro Hernán Larraín en su exposición manifestó que podría haberse mejorado el sistema de haber comunicado esto a los otros poderes de Estado, pero yo recuerdo perfectamente la Constitución, en donde establece que los temas de relaciones exteriores los conduce exclusivamente el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República y su canciller. Por lo tanto, nosotros podemos reclamar el legítimo derecho de ser informados, pero reclamar una situación que va contra la Constitución no nos parece que corresponde. El ministro Larraín agregó que el Ejecutivo solo busca un diálogo constructivo, abierto, público y transparente con el sistema interamericano, señalando que debiese funcionar como el modelo europeo, que hace 10 años realizó un proceso similar, donde a través del diálogo se trabajó para fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos. Y una intensa agenda de trabajo cumplió esta semana el presidente de la Cámara de Diputados. Una serie de encuentros, tanto protocolares como vinculados al trabajo parlamentario, con diferentes personalidades y organizaciones, sostuvo el titular de la corporación, Iván Flores. Lo vemos todo en la nota. Una intensa agenda de trabajo sostuvo durante la semana el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, en el marco de sus funciones a la cabeza de la corporación. Reuniones de trabajo y encuentros protocolares con miras a fortalecer los diálogos con representantes de diferentes naciones y organismos se registraron los últimos días,
La jornada del lunes 22 de abril estuvo marcada por la visita del cuerpo diplomático acreditado en Chile, reunión que se desarrolló en la sede del Congreso en Santiago. A ello se sumó el saludo protocolar del comandante en jefe de la FACH, general Arturo Merino Núñez, cita que también tuvo lugar en la sede capitalina del Parlamento. Ya el martes 23 en Valparaíso, con el objeto de generar un diálogo horizontal en la Cámara para recoger las diferentes inquietudes de las comunidades ancestrales del país, el presidente Iván Flores recibió a una delegación de dirigentes mapuches de la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla. Para los pueblos originarios, específicamente el pueblo mapuche, el sentarse a conversar es un elemento fundamental de la búsqueda de cualquier entendimiento. No se hace por escrito, no se hace con otras formalidades que nosotros podemos entender, se hace mirándose a los ojos y teniendo una conversación franca. ¿Qué es lo que acabamos de tener? Yo no lo he hecho como diputado de la República, lo he hecho como presidente de la Cámara de Diputados porque entiendo de que el único camino que tenemos para intentar buscar nuevas formas de relación es sentarnos a conversar. Pero no fue el único encuentro de la jornada, ya que también recibió al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, con quien abordó no solo materias relativas al comercio e intercambio entre ambas naciones, sino que también se estrechó la coordinación con miras a la próxima reunión COP25. Estarían comprometiendo visita un grupo importante de parlamentarios norteamericanos a lo que estamos intentando organizar, que es la COP parlamentaria al alero de COP25. Como el evento del año a nivel planetario, dado el informe de Naciones Unidas, que es muy crítico, es muy preocupante respecto al cambio climático, de lo que está ocurriendo y de la condición de borde o de la situación crítica que el planeta vive si no se toman decisiones. Por lo tanto, el hecho de que estén países tan importantes como Estados Unidos, como China, como Canadá, respecto a lo que significan los compromisos del cambio climático, a mí me parece de la principal importancia. Y el hecho de que el encargado de negocios nos haya informado de que viene una delegación parlamentaria, a mí me parece tremendamente relevante para esta cumbre. La intensa semana contempló además reuniones de carácter protocolar con la directiva del Parlamento Centroamericano Parlacén y con una delegación de parlamentarios del Parlamento Federal Alemán Bundestag, con quienes se trataron asuntos de común interés. Y un grupo de diputados presentó un proyecto para que los colegios públicos y privados sean mixtos. La iniciativa, originada en moción de un grupo de parlamentarios del PPD, busca terminar con la exclusividad por género en los estudiantes. Modificar la Ley General de Educación para que los establecimientos educacionales públicos y privados sean de carácter mixto, quedando prohibida la exclusividad por género de sus estudiantes, es el objeto del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados PPD. La iniciativa además indica que no se podrá limitar el porcentaje de alumnas y alumnos en razón del género, que signifiquen restringir el ingreso a estos establecimientos. Así lo explicaron las diputadas Cristina Girardi y Carolina Marzán, autoras del proyecto. Nos parece relevante plantear que si la sociedad es mixta, la educación tiene que ser mixta. O sea, no podemos vivir y educarnos en un mundo que no es y que no va a ser, ¿no? Y debiéramos educarnos en el mundo que es. Nosotros convivimos, hombres y mujeres en la sociedad, en todas partes, y esto de segregar hombres con mujeres es claramente no entender cuál es la sociedad actual y cómo esta sociedad ha variado. Eso de los liceos para varones y los liceos para señoritas dejó de ser hace mucho tiempo y siguen estos resabios. Si nosotros queremos construir una sociedad de niños, niñas, jóvenes que sean tolerantes, respetuosos, inclusivos, debemos pensar que el ejercicio de esas relaciones y de esas emociones se dan cuando son muy pequeñitos y pequeñitas. ¿Y dónde? En el espacio educacional. Por lo tanto, tenemos que desde ese lugar empezar a juntarlos, a relacionarlos, a que empiecen a manifestar y a desarrollar sus emociones. Y la forma más sana y la forma natural de hacerlo justamente es entre todos. Los autores del proyecto anunciaron además que concurrirán a la Contraloría para solicitar que se haga efectivo lo señalado por la Ley General de Educación, que prohíbe discriminación por género. Y la diputada Camila Rojas sostuvo un encuentro con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, para que respalde la posibilidad de eximir de cobro a los giros en las cajas vecinas de Banco Estado, cuyas principales usuarias son mujeres.
Considerando que la mayoría de los giros o trámites en cajas vecinas son realizados por mujeres con cuenta RUT, la diputada del Partido Comunes, Camila Rojas, se reunió con la titular del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, para que desde la cartera estudien la exención de los cobros asociados a estas operaciones. La parlamentaria agregó que el 56,5% de las cajas vecinas se ubican en las comunas más pobres de nuestro país. Un proyecto para la exención de cobros en las cajas vecinas de la cuenta RUT. Las cajas vecinas hoy día están focalizadas en territorio, en todo el territorio nacional, pero sabemos que con un foco en las poblaciones, por lo tanto nos parece interesante que la exención ocurra precisamente en esos lugares, y además el uso de las cajas vecinas es mayoritariamente por parte de mujeres, por lo tanto por eso lo hemos hablado con la ministra Isabel Pla, y ella se ha comprometido a estudiar el costo que esto podría tener para el Estado. El 61% de la población usa cuenta RUT y de ese universo un 52% son mujeres. Tema sensible si se considera que los beneficios sociales que otorga el Estado llegan a la población a través de este tipo de cuentas, incluidos los bonos de emergencia que se entregan ante catástrofes para afrontar los arriendos, el pago de servicios básicos y la falta de enseres. Actualmente el cobro por giro de la cuenta RUT en una caja vecina es de 200 pesos, lo mismo que en cajeros de Banco Estado. En los de otros bancos el giro sube a 480 pesos. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones están como siempre disponibles para descarga en nuestra multiplataforma en el www.cámara.cl. Muchas gracias por su sintonía. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.